Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. En esta mañana, hermanos, vamos a recibir la palabra del Señor. Y quisiera hacer, a manera de introducción, una pregunta. ¿Cuál creen ustedes es el mayor honor que un ser humano puede recibir en esta tierra? ¿Cuál es el mayor honor? Preste atención a la pregunta. ¿Cuál es el mayor, el más alto honor que nosotros podamos recibir en esta tierra? Para algunos, el más alto honor podría ser recibir un premio Nobel y ser reconocido delante de muchos hombres por recibir el premio Nobel. Para muchos puede ser recibir un Oscar. ¿Han visto ustedes estas galas que se hacen para la entrega de estos premios, para recibir esa estatuilla, el Oscar? De hecho, se hace una alfombra roja por donde desfilan las más altas personalidades, los candidatos a recibir ese premio o esa estatuilla. ¿Será ese el honor más grande que nosotros podamos recibir en esta tierra? Para algunos, el honor más grande sobre esta tierra es convertirse en padres o incluso convertirse en madre. Algunas personas he escuchado decir, lo más grande que me ha pasado en la vida, el honor más grande que he tenido es convertirme en madre, convertirme en padre, tener este hijo o este niño en mis brazos. Humanamente hablando, hay muchos premios, honores, reconocimientos que se dan, pero si nosotros le preguntáramos a Jesús, ¿cuál es el honor más grande que una persona puede recibir en esta tierra? Nosotros no tenemos que adivinar la respuesta, porque la respuesta nos la da Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Y el mayor honor que un ser humano pueda tener en la tierra, en palabras de Jesús, es servir en el reino del Señor. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Si usted quiere ir conmigo, por favor, a Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. La palabra del Señor dice, mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor en esta mañana, que Él mismo añada entendimiento a nuestras vidas para comprender lo que hoy Él nos está diciendo. Por supuesto, mis amados hermanos, esta respuesta del Señor Jesús viene ante una petición que en este caso Jacobo, o como dicen otras versiones Santiago, Jacobo y Juan vienen delante de Jesús a hacerles una petición. Si usted nota en el verso 36, Jesús les dice, ¿qué queréis que os haga? Estos dos hombres, Jacobo y Juan, le dicen a Jesús, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya petición. Muchos de nosotros pedimos por salud, muchos de nosotros pedimos por bienestar material, puede ser que pidamos por trabajo, por fortaleza, por muchas cosas, pero vaya qué petición la de estos dos discípulos.
Queremos que cuando estés en tu gloria, Jesús, uno de nosotros se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. En otras palabras, queremos estar al mismo nivel que tú, Jesús. Queremos estar al mismo grado que tú, Jesús. Jesús le responde, ustedes no saben lo que piden, verso 38. No saben lo que piden porque pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero hay ciertas cosas que no es mío darlo, dice Jesús en el verso 40, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre Celestial. Verso 41. Por esta petición hubo problema entre el resto de los discípulos. Dice el verso 41 que cuando lo oyeron los 10, es decir, los otros 10 discípulos o apóstoles del Señor, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Si nosotros estuviéramos dentro de esos 10, ¿nos enojaríamos de esta petición? ¿Qué es lo que están pidiendo estos dos hombres? Un lugar de privilegio. Ellos mismos quieren exaltarse, quieren que Jesús los exalte a un grado mayor, a un grado superior que los otros 10. Claro que hubo disputa. Claro que hubo problema. No. Yo soy el que merezco estar ahí. No. A ustedes no lo llamaron primero. Yo soy el primero. No. Yo soy el mejor discípulo. Yo he trabajado más. Claro que hubo disputa. Y como hubo esa disputa, hubo ese problema, Jesús dice, un momento, les voy a responder. Verso 42 comienza a dar la clave de lo que hoy será nuestra meditación. Así que hoy vamos a hablar acerca de este privilegio. En primer lugar vamos a enfocarnos o vamos a hablar acerca del enfoque de los líderes contemporáneos, es decir, de los líderes terrenales, no solo de ese entonces, sino también de los líderes de hoy en día. Los líderes contemporáneos, los líderes terrenales miden la grandeza por el honor que se ha recibido. Si usted ve el verso 42 en la parte A, Jesús le dice, más Jesús llamándolos. Yo me imagino esta escena, Jesús llamando a los 12, no solo a Jacob y a Juan, vengan, todos los que están discutiendo, vengan, quiero explicarles esto. Llamándolos les dijo, presten atención, parte A, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean por ellas. Hasta ahí nomás vamos a quedar. El grado o el nivel de grandeza u honor de los gobernantes se mide por la posición en la que están. A mí me maravilla, yo no sé, hablo por este país, por supuesto, aunque sé que esto es independiente del país. ¿Alguna vez usted ha visto tan siquiera una foto de lo que es la Casa Blanca? ¿Han visto ustedes la casa, la morada del presidente de los Estados Unidos? ¿Han visto ustedes la clase de servicio que tiene el presidente de los Estados Unidos? Pobrecito, el presidente de los Estados Unidos anda buscando vuelos, los más baratos. Anda ahí buscando por todas las aerolíneas un vuelo, cuál será el más barato, escogiendo clase económica. ¡No! Tiene su propio avión, con su propio piloto, su propio chef, su propia seguridad cuando baja del avión. ¿Conocen ustedes los datos de la bestia? ¿Saben ustedes quién es la bestia? O solo yo he escuchado de la bestia. Ese carro específico donde entra el presidente, que tiene unas gomas o llantas, como le decimos nosotros, que aunque le disparen, puede recorrer no sé cuántas millas antes de que se detenga. Adentro hay bolsas con el tipo de sangre del presidente, por si algo le sucede. Ahí mismo adentro del carro le pueden hacer una transfusión, lo puedan tratar. Sí, ¿hay honor o no hay honor? ¿Se le da honor a este hombre? ¿Se le dan privilegios? Claro que sí. Jesús dice que la grandeza de estos hombres está por el puesto que reciben. Repito el texto, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. En la parte B del versículo vamos a ver ahora más adelante, pero la preocupación es lo que dice Jesús. La preocupación de estos gobernantes es ser reconocidos, como dice Mateo capítulo 23, verso 5. Solo un gobernante
si no me equivoco, de Uruguay. Le llaman Pepe, ¿no? Me imagino su nombre es José. Solo he conocido un presidente que dice, yo no quiero carros, yo no quiero lujos, yo no quiero casas finas, yo no quiero vehículos costosos, yo no quiero aviones. Creo que él hasta se traslada en ocasiones en autobús. Él dice, yo no quiero ser reconocido por eso. A mí el pueblo me escogió para servir al pueblo, no para tener lujos. Pero la mayoría de los gobernantes, es lo que dice Jesús, quieren ser reconocidos, quieren ser exaltados. Los líderes contemporáneos miden la grandeza por la autoridad ejercida. En la parte B del versículo 42 dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Fíjese, ¿para qué son puestos los gobernantes? ¿Para qué son puestos estos hombres ahí en ese lugar? En teoría, los que vivimos en democracia pensamos que escogemos a nuestros gobernantes para que ellos nos sirvan, ¿no? Para que ellos cuiden de nosotros, que somos el pueblo. Sin embargo, no sucede así. Dice que ejercen autoridad más bien sobre las naciones. Quieren ser reconocidos por ellas, ejercen su potestad. Por eso es que quizás sea el caso suyo, es el caso mío. Yo a ningún político le creo. Es más, yo considero que un cristiano no podría ser político. Porque ¿qué es lo que hacen la mayoría de los políticos? No, quizás no voy a generalizar, voy a decir la mayoría. ¿Qué es lo que hacen los políticos? O aquellos que aspiran a estar en el gobierno, aquellos que aspiran a ser presidentes. Prometen y prometen y prometen, le bajan a uno el cielo, las estrellas, ¿para qué? Para obtener nuestro voto. Y cuando ya están ahí, en el lugar donde querían estar, en mi país, lindo mi país, algún día tal vez ustedes lo puedan visitar. Oiga, esos hombres se van a los barrios más pobres y usted los mira abrazándose con las personas que viven en ranchos, en pisos de tierra. Usted los ve besando y abrazando al pueblo y todo eso sale por televisión. Y yo prometo que voy a meter la mano y voy a trabajar por esta gente que está en necesidad. Luego que están en el gobierno, nada de esos videos salen. Luego que están ahí se olvidan de todo. Ellos quieren reconocimiento, quieren grandeza, quieren autoridad. La preocupación de ellos es estar en una posición alta por encima de los demás. Por favor, sin perder Marcos, hágale una marquita por favor a Marcos capítulo 10. Vaya conmigo a Primera de Reyes, en el capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. Encontramos algo que ejemplifica lo que quiero decir en esta mañana. Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes capítulo 12, versículos 1 al 17. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. ¿Qué le iban a hacer? Rey de Israel. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón que habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, verso 4, tu padre Salomón agravó nuestro yugo, mas ahora, presta atención a la petición del pueblo. Tu padre nos agravó en gran manera. Ahora tú vas a ser rey. Queremos hacerte esta petición. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Oh, tremenda petición. Verso 5. Roboam les dijo, váyanse de aquí y en 3 días vengan, yo les daré la respuesta. Y el pueblo se fue. Este hombre hizo algo bueno, pidió consejo. Verso 6, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos
que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo, ¿cómo me aconsejáis vosotros que le responda a este pueblo? Encontramos a Roboam haciendo algo bueno, pidiendo consejo. Verso 7. ¿Qué le dijeron ellos? Le hablaron diciendo, si fueres, este es el verso que quiero que por favor subrayen. Si fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿En qué es lo que se va a convertir él? En rey. Pero los ancianos le dicen, tú vas a ser siervo de este pueblo y les vas a servir. Si tú los tratas bien a ellos y les sirves, ellos te servirán a ti para siempre. ¿Cuál fue la respuesta de Roboam? Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Que me dice, disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros. El consejo de los jóvenes fue, verso 10, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, yo les añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al final, por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el contexto, pero al final Roboam decidió escoger el consejo de los jóvenes. Y en lugar de disminuir el yugo del pueblo, afligió al pueblo con más yugo, con más pesadumbre. ¿Por qué he querido leer este texto con ustedes? Verso 7 dice el consejo de los ancianos, tú vas a ser rey. Pero aunque vas a ser rey, ten en cuenta, Roboam, que vas a ser siervo de este pueblo. ¿Siervo? ¿Siervo yo? No, yo voy a ser rey. El pueblo tiene que seguirme, yo voy a ser rey, yo voy a estar por encima de ellos. ¿Cómo un rey se va a rebajar a servir a su pueblo? Jamás. Así que pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron exactamente lo que él quería escuchar. En otras palabras, los jóvenes le dijeron, tú eres el rey. Ahora tú tienes el poder sobre este pueblo. Aflígelos más bien. Y a él le agradó esa posición. Pensemos por un momento en esto, hermanos. Volvamos a Marcos y pensemos. ¿Qué tipo de honor queremos recibir nosotros? ¿Estamos en la posición de Roboam? ¿Estamos en la posición de Juan y de Jacob? ¿Queremos estar en el lugar más alto? Vaya, seamos sinceros. Mírenme a los ojos, no me pueden mentir, los ojos no mienten. Yo quiero estar en un lugar grande. Yo quiero estar en un lugar alto. Yo quiero estar, después de esta vida de luchas y de aflicciones en el cristianismo, yo quiero en el cielo estar en un lugar especial. ¿Qué me dice el Señor a mí? Bueno, podría ser que mi Padre Celestial se lo conceda, pero no va a ser así como los líderes contemporáneos. Los líderes contemporáneos quieren estar por encima, engrandecerse de los demás, incluso poner a los demás por debajo. No va a ser así con ustedes. Veamos ahora el enfoque de los líderes cristianos. Ya hablamos acerca del enfoque de los líderes terrenales, el enfoque de los líderes cristianos. En primer lugar, los líderes cristianos miden la grandeza por sus ministerios. Vea el verso 43. Por eso es que les digo, Jesús les dice, si ustedes quieren ser grandes, y nos dice hoy a nosotros, si queremos estar en una posición elevada, o tener el más alto honor en el reino de los cielos, no será así. Verso 43. No será así entre vosotros, porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Está fácil, ¿verdad? Está fácil lo que el Señor Jesús nos pide, como siempre.
¿Usted quiere estar en un lugar de posición elevado, en un lugar especial en el reino? Olvídese de los líderes contemporáneos y lo que ellos quieren. Enfóquese en lo que realmente importa. Y Jesús dice, si usted quiere hacerse grande, tiene que ser servidor. Oh, muy fácil Jesús, pero el problema es que la palabra griega ahí es diáconos, que indica un ministerio asistente, un ministro, un asistente, alguien que espera en otro. Lo que Jesús nos está diciendo en pocas palabras en el verso 43, usted quiere ser grande, usted tiene que olvidarse de usted. Para nosotros, el promedio, primero estamos nosotros, después seguimos nosotros, si queda algo de espacio, nosotros, y de último, los demás. Jesús dice, no será así entre ustedes, sino que ustedes tienen que darle el primer lugar a los demás. La palabra servidor ahí es diáconos, como dice un ministro, un asistente, ministros especiales en la iglesia del Señor. Los líderes cristianos miden la primordialidad siendo esclavos de todos. ¿Por qué decimos esto? Porque en el verso 43 Jesús dice, el que quiera hacerse grande tiene que ser servidor. Pero en el verso 44 dice, el que de vosotros quiera ser el primero. Hay dos cosas que el ser humano quiere. Primero hacerse grande y después ser el primero. Pero Jesús dice, si ustedes quieren ser el primero, verso 44, ese será siervo de todos. Una de las cosas que yo le recomiendo a un buen estudiante de la Biblia es, hágase de una concordancia, hágase de una Biblia o de una referencia en griego, porque la palabra en griego para siervo en el verso 44 es doulos. Y doulos significa literalmente un esclavo. Alguien que está en sujeción. Yo creo que todos entendemos aquí, amados hermanos, que un esclavo no tiene voluntad propia. No decide por su propia voluntad qué es lo que quiere hacer. Se rinde por completo a su amo. Fíjense lo que Jesús nos está pidiendo acá, y le dejo algunos textos en la presentación. Jesús nos está diciendo, si usted quiere ser el primero, hágase esclavo de los demás. Sírvales al punto de que usted sea el último. Busque todas las maneras posibles de quedar usted de último para que aquellos a los cuales usted sirve sean exaltados. Eso es fácil, pero es fácil decirlo. Si hubiera sido fácil, estos discípulos de Jesús no estarían discutiendo ahí. Si hubiera sido fácil, Jesús no les estuviera explicando esto. Pero ellos estaban discutiendo por una posición especial en el reino de los cielos. ¿Quién es el más grande entre nosotros? Olvidémonos por un momento de las palabras de Jesús y de este contexto. ¿Quién es el más grande de los que hoy estamos aquí presentes? Humanamente hablando, otra vez digo, humanamente hablando, muchos pensarán, porque ese es el concepto religioso que existe hoy en día. ¿Quién es el más grande? ¿El que está enfrente? ¿El pastor? El que está por encima de los demás. Parece que tiene un grado de espiritualidad mayor, parece que está más cerca de Dios y por eso tiene un grado. No. Concepto erróneo. Si ustedes piensan que yo, porque soy el que les predico cada domingo, soy el mayor aquí, no, error. Yo siempre digo que para el Señor todos somos iguales. Yo no soy más importante que ustedes no son más importantes que yo, todos somos iguales. La misma sangre que Jesús derramó por mí, la derramó por ustedes. Y tan pecador es este servidor
como los que ustedes hoy que me escuchan. Pero oigamos en esta mañana el consejo de Jesús. El honor más grande lo vamos a recibir en el cielo, no en la tierra. Si allá en el cielo queremos tener ese honor, aquí en la tierra tenemos que hacer algo. Y ese algo es servir a los demás. Si quiero hacerme grande, debo hacerme siervo. Si quiero ser el primero, debo hacerme siervo de todos ustedes. Esto se aplica, por eso lo pongo aquí en la parte final, se aplica a los ancianos de la iglesia, se aplica a los diáconos, se aplica a los predicadores y se aplica a todos los cristianos, a medida que guiamos a otros a conocer al Señor. Esto quiero que se lo lleven en mente. No es solo los que pasamos aquí al frente, detrás de este púlpito cada mañana, los que necesitamos servir. Y que por eso somos, súper más espirituales o tenemos más importancia delante de Dios. No. Cada uno de nosotros, mis hermanitos que hoy me escuchan, recibimos la gracia de Dios, sí o no, cuando Él nos perdonó nuestros pecados. Claro, todos hemos recibido esa gracia. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos darlo. Así que yo no le voy a dar ni puedo darle ejemplos de cómo se puede servir a otros. Pero en lo que usted pueda, en lo que podamos, debemos servir a otros. Hemos hablado acerca del enfoque de los líderes contemporáneos, del enfoque de los líderes cristianos. Hablemos ahora del enfoque de Cristo como líder, verso 45. Después de que les ha explicado, vea, los gobernantes hacen esto, y si usted se considera un líder cristiano, debe hacer esto en el verso 44, ahora les va a dar la razón del por qué Él les está pidiendo eso. ¿Por qué Jesús les está diciendo, ustedes tienen que ser siervos? ¿Por qué? Verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Hay suficiente explicación aquí, hermanos? Claro que sí. Cuando uno hace algo, puede tener la autoridad de solicitarle ese algo a alguien, ¿verdad? Si yo fuera un siervo fiel y me dedico a ustedes al punto de servirles como un esclavo, yo podría estar en la capacidad de pedirles a ustedes lo mismo, ¿verdad? Porque tengo la autoridad, con mi ejemplo lo estoy haciendo. Jesús le dice, yo tengo autoridad de pedirles esto porque yo mismo dejé el cielo, dejé de ser Dios para venir a habitar un cuerpo humano con dos propósitos principales. Dice, para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Porque ni aún Cristo, verso 45, porque ni aún, porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo es el estándar para el estilo de liderazgo que nosotros tenemos o debemos tener como cristianos. Si usted se está preguntando, sí, yo quiero ser un servidor, yo quiero servir en algo en la iglesia, yo quiero tener ese lugar de privilegio, pero ¿qué puedo hacer? Estudiemos más de Cristo. Estudiemos más de Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir acerca del servicio. Luego dice Jesús, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Yo tenía entendido que Él era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Jesús en esta ocasión lo que está enfatizando es su humanidad como líder. Eso lo vemos también en Lucas 9:56 y en Lucas 19:10, cuando tiene su conversación con Zaqueo. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo hizo en una condición de hombre. Ciertamente era Dios, pero también lo hizo en una condición de hombre. El Hijo del Hombre
no vino para ser servido. Dios mismo entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, el que formó las estrellas, el que creó este universo, lavando los pies de sus discípulos. Y de hecho ellos no lo entendieron. Específicamente Pedro le dice, tú no me lavarás los pies jamás. Lo que ahora yo hago tú no lo entiendes, pero lo entenderás luego. Los pies. Imaginarse un pie en esa época. ¿Cómo estarían esos pies? Hediondos, secos, llenos de polvo, llenos de callos, con uñas largas. Yo no lo sé. Pero esa labor, lo que sí sé de lo que he estudiado es que esa labor de lavar los pies estaba específicamente diseñada para el esclavo más bajo en la casa de una persona. Era la labor más indigna que alguien podía hacer en la casa de alguien. Ni siquiera servir a las mesas o servir la comida que hacía un esclavo era tan indigno como eso. Jesús dice, yo lo hago. Por eso es que Pedro dice, tú no me lavarás los pies jamás. Pero es que a eso vine, dice Jesús. Yo no vine para ser servido. Sí, ustedes me deberían estar lavando los pies a mí, pero yo necesito sentar un ejemplo. ¿Qué es lo más indigno que podamos hacer por alguien hoy en día? Yo ofrezco mis pies gratuitamente, si alguien me los quiere lavar. La próxima semana traemos una cubeta, tenemos agua caliente, con jabón y especies, algo aromáticas ahí. Con una toalla, ¿quién quiere lavar los pies de alguien aquí? Sería una buena práctica. Ya digo, yo me ofrezco para que me los hagan. Qué relajante, ¿verdad, hermano? Solo un ejemplo. Jesús dice, yo no vine para ser servido. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, un texto que ya yo he leído en ocasiones con ustedes, dice Pablo a los filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre. Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. Era una humillación para Jesús ya dejar el cielo. Era una humillación ya venir a habitar un cuerpo humano. Ya eso era una humillación para Él porque Él es Dios. Y aún así se humilló más al punto de servir a unos simples mortales como nosotros. Se humilló al dar su vida. Imagínense, siendo en forma de Dios, se humilló. Lo que me lleva a mí a pensar, si Jesús siendo Dios se humilló para servir a los demás, ¿quién soy yo para no hacer eso? Lo que hoy estudiamos, hermanos, es una gran lección. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. El que más merecía ser servido, decidió ministrar a los demás y no a sí mismo. Mateo capítulo 25, verso 44 al 45, otro texto que yo he compartido con ustedes, dice Jesús, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Desnudo y me vestisteis. En la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo hicimos eso contigo? ¿No nos acordamos? Cuando lo hayan hecho al más pequeño de los hombres. Fíjese que ni siquiera dice al más pequeño en la iglesia. No. Ya es un hecho que nosotros como hermanos en Cristo debemos servirnos. Pero Cristo habla de un servicio que se expande, que debe salir afuera de estas cuatro paredes en las cuales hoy estamos. Un servicio a los no cristianos también. Aquellos que aún no le conocen. Un vecino, un amigo, un familiar. Servirle. Como vamos a ver ahora en la clase. Aún a nuestros enemigos.
Si tu enemigo tiene hambre, Romanos capítulo 12, dale de comer. Y si tuvieres sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Servir a nuestros enemigos? ¿Darles de comer? ¿Saber que alguien me ha chismeado o ha hablado mal de mí y yo iré a prepararle una comidita, un buen sazón, ir y darle de comer? Sí, dice Jesús. Así tiene que ser, porque es lo que yo he hecho. Fíjense, hermanos, vamos terminando esta lección. Jesús dice, y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra y, o esa pequeña letra y, nos da a entender que para Jesús solo servir a los demás no era suficiente. Jesús dice, yo vine no para ser servido, sino para servirles a ustedes. Pero eso no es suficiente, dice, y dar mi vida en rescate por muchos. Juan capítulo 10, versículo 10. Para dar su vida en rescate por nosotros, Jesús sacrificó todo. Por eso dice, por muchos. Y en esa expresión, por muchos, encontramos la naturaleza vicaria del sacrificio de Jesús. ¿Usted cree que esa palabra muchos lo incluye a usted? ¿Dio su vida a Jesús por usted? Si el Señor Jesús nos pidiera algo, en cierta forma, nos dijera, yo le serví a usted y di mi vida por usted, quiero pedirle algo a cambio, que haga algo a manera de pago, ¿podríamos nosotros negarnos? ¿Podríamos decirle, no, Jesús, no puedo? Pues es exactamente lo que Él está haciendo en esta mañana para con todos nosotros. Yo vine a servirte, yo vine a dar mi vida en rescate por ti. Solo te pido que hagas lo mismo, que sirvas a los demás, que seas un esclavo de los demás. Haciendo eso, tendrás el mayor honor, tendrás la gloria más grande allá en la eternidad. Servir en el reino del Señor es el mayor honor en la tierra porque estamos sirviendo al Dios Altísimo. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3, verso 26. Es el honor más grande en la tierra porque estamos siguiendo el ejemplo de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Es el honor más grande en la tierra porque se nos da el propósito más alto, que es traer gloria a Dios. Es el honor más alto en la tierra porque se nos promete la recompensa más alta, que según Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados en el cielo con el Señor, donde Él finalmente nos llevará a la gloria eterna, después que nos hayamos servido unos a otros. Debemos, entonces, entregar nuestra vida al Señor, porque el Señor es el más grande y el más alto. ¿Cómo hacemos esto? Creyendo que Él es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados para volvernos al Señor, para luego confesar nuestra fe en Jesucristo, sumergirnos en las aguas del bautismo, donde Él perdonará nuestros pecados, nos agregará a la iglesia y registrará nuestro nombre en el cielo. Y finalmente, después de eso, solo nos resta servirle fielmente al Señor en su reino. Mateo 25, 23. Hermanos, no importa, con esto termino, no importa cuánto estemos sirviendo en la iglesia ahorita. Yo no estoy diciendo que ustedes no están sirviendo. Lo que estoy diciendo es que podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo con una mayor entrega. Sea cual sea, imagínense, hasta darle un vaso de agua a alguien, algo tan sencillo puede ser grande para el Señor
en el reino de los cielos. Que el Señor nos dé la fortaleza para hacer esto de todo corazón. Que busquemos a alguien a quien servir como si fuera para el Señor. Que el Señor nos ayude en esta tarea y todo lo que hacemos en su reino. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.